Hola, buenas. Las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad, son de sus respectivos autores. Lo publico con el fin de entretener. Sin más que comentar, que comience. Chapter 161. Tusanongon giró la mirada con curiosidad, observando atentamente el extraño y novedoso entorno que la rodeaba, y preguntó en voz baja con una mirada perpleja en su rostro. Ronger, ¿es este realmente el misterioso otro mundo que mencionaste antes? Sin embargo, sorprendentemente, aunque la voz nítida y agradable era claramente escuchada por todos, sus delicados y encantadores labios rojos siempre estaban cerrados y nunca abiertos. Al ver esto, Tusan Rongron, que estaba a un lado, levantó ligeramente las comisuras de los labios, esbozó una sonrisa pícara y luego respondió con energía. Así es, hermana. Este es el otro mundo del que te hablé. Mientras hablaba, sus grandes ojos inteligentes se volvieron de repente hacia Guchen, revelando una luz sutil en sus ojos, y luego sonrió y saludó. Oh, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, jefe. Cuando Tusan Rongron dijo esto, Guchen, que originalmente estaba tranquilo y sereno, tembló de repente, y una premonición siniestra surgió de repente en su corazón. Murmuró para sí mismo. ¿Qué le pasa a esta niña hoy? ¿Por qué da mala espina cuando nos vemos? ¿Se le ocurrirán malas ideas para engañarme? Al pensar en esto, Guchen no pudo evitar sentir un escalofrío subiendo por su columna. Para romper la atmósfera un poco incómoda, Guchen se aclaró la garganta rápidamente y rió secamente. Jaja, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, señorita Rongron. Me pregunto cómo estará últimamente. ¿Está todo bien? ¿Quién iba a saber que después de escuchar esto, la sonrisa de Tusan Rongron desapareció instantáneamente, reemplazada por una mirada lastimera y agraviada? Se mordió los labios ligeramente y murmuró con un sollozo. HMPH, eso no está bien. Eres un jefe tan despiadado. Hace tanto que no me invitas a jugar. Me he aburrido en casa todo el día. Pensé que me habías olvidado y que ya no querías ser responsable de mí. Esta repentina queja casi atragantó al desprevenido Guchen con su propia saliva. Tosió con fuerza y explicó apresuradamente. Tos, 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 eso, señorita Rongron, por favor, no diga tonterías. ¿Cómo podría no querer ser responsable de usted? He estado demasiado ocupado últimamente, así que no he tenido tiempo de encontrarla. Al mirar la mirada implacable de Tusan Rongron, Guchen sintió dolor de cabeza y se quejó en su corazón. Ante la explicación de Guchen, Tusan Rongron no solo no se contuvo, sino que parpadeó y preguntó inocentemente. ¿En serio? ¿Dije algo malo? Mientras decía, miró a Guchen con malas intenciones. En ese momento, Guchen se quedó completamente sin palabras excepto por sacudir la cabeza y suspirar con impotencia. ¿Para qué perder el tiempo hablando con él? ¿No te debe dinero? Dale una paliza y oblígalo a que te lo entregue. Tusan Yaya arqueó las cejas, sus hermosos ojos estaban helados, y gritó con frialdad. Antes de que terminara de hablar, vio que su delicado cuerpo temblaba levemente y un aire frío penetrante llenó instantáneamente su cuerpo. El frío era como una sustancia que se extendía rápidamente. Por donde pasaba, una gruesa capa de escarcha se condensaba en el suelo, como si todo el espacio estuviera a punto de congelarse. Guchen, que estaba de pie a un lado, se quedó atónito cuando vio esta escena y su rostro estaba lleno de incredulidad. Se quedó mirando a Tusan Yaya aturdido, secretamente asombrado en su corazón. Esto es demasiado fuerte. Efectivamente, era exactamente igual que en el anime, aún tan fría, con una sensación de rechazo a personas a miles de kilómetros de distancia. Una verdadera reina. En ese momento, Tusan Ongon permaneció allí en silencio, apretando los labios con fuerza y sin decir nada. Sin embargo, aunque no habló, una voz fría fue claramente escuchada por todos. Dime, ¿por qué nos llamaste aquí? Guchen rápidamente volvió en sí y señaló a la distancia. Mirando en la dirección de su dedo, se vio que el lugar había sido bombardeado hasta quedar irreconocible, con ruinas y humo por todas partes. Te llamé solo para pedirte que me ayudaras a deshacerme de esos tipos de afuera, dijo Guchen con voz tranquila. Al escuchar esto, el rostro de Tusan Ongon mostró una ligera sorpresa. Obviamente, ella no esperaba que las cosas fueran tan simples. Sin embargo, no expresó su opinión de inmediato, sino que se giró para mirar a Rongron a su lado y preguntó en voz baja. Ronger, ¿qué piensas? Resultó que Tusan Ongon siempre había confiado mucho en Rongron y escuchaba sus opiniones primero sobre todo. Mientras Rongron asintiera en señal de acuerdo, no dudaría en tomar medidas para resolver el problema. Al escuchar esto, Guchen se sintió enfermo. Se acabó. Con la personalidad de Rongron, ¿no se dejará matar?
Como era de esperar, en ese momento, la bonita boca de Ronron se levantó ligeramente, esbozando una sonrisa astuta e inteligente, parecía tan linda como un pequeño zorro. Parpadeó con sus grandes ojos llorosos, miró a la persona que tenía delante con una sonrisa y preguntó en voz baja. Jefe, ¿cuánto va a pagar esta vez? Guchen, que estaba a un lado, no pudo evitar suspirar profundamente, con una expresión de impotencia en su rostro. Sacudió la cabeza suavemente, luego sacó un trozo de oro del espacio, estimado en unos 100 kilogramos, y lo puso en el suelo. Las miradas de todos se sintieron atraídas por él y destelló una deslumbrante luz dorada. 100 kilogramos de oro. Guchen levantó la cabeza y miró a Ronron con una mirada ligeramente inquisitiva, como diciendo, esto debería ser suficiente, ¿verdad? Sin embargo, lo que no esperaba fue que los ojos de Tushan Ronron se iluminaran y luego respondió con una sonrisa. Oh, jefe, esto solo es suficiente para pagar las deudas anteriores. Al escuchar esto, Guchen se quedó sin palabras por un momento, pero solo pudo apretar los dientes, volver a tomar sus brazos y sacar otros 100 kilogramos de oro del mismo peso. Al ver esta escena, Tushan Ronron asintió con satisfacción, sonrió alegremente y dijo, bueno, ya casi está todo hecho. Hermanas, entonces tendré que molestarlas a las dos. Tan pronto como la voz cayó, Tushan Ongong y Tushan Yaya, quienes estaban parados en silencio junto a ellos, se miraron y asintieron suavemente, indicando que no había ningún problema. Entonces, los vieron a ambos destellar, como dos mariposas ligeras volando hacia arriba, y rápidamente volaron hacia el vacío. En un abrir y cerrar de ojos, habían llegado a los enormes buques de guerra en la orilla. Durante el vuelo, Tushan Yaya se dio la vuelta, miró a su hermana que estaba a su lado y le dijo, hermana, puedo manejar a estos tipos yo sola, así que no tienes que pasar por tantos problemas para acompañarme. Tushan Ongong sonrió levemente al oír esto y respondió, Yaer, este es un mundo diferente, lleno de peligros desconocidos, ¿cómo puedo dejar que lo enfrentes sola? Chapter 162. Tushan Yaya sintió una corriente cálida en su corazón después de escuchar las palabras de su hermana y, al mismo tiempo, hubo una alegría indescriptible. Al fin y al cabo, desde la última separación hacía mucho que no luchaba codo a codo con su hermana. Pensando en esto, Tushan Yaya asintió obedientemente y no dijo nada más. No mucho después, las dos hermanas llegaron con éxito a la orilla. Entonces, sin dudarlo, los dos decidieron actuar por separado y cada uno de ellos se precipitó hacia un buque de guerra que disparaba continuamente proyectiles como una flecha desde una cuerda. En un instante, la atmósfera ya tensa de repente se calentó y se volvió cada vez más tensa y emocionante. Volviendo la vista hacia ese lado, vio a Tushan Yaya aterrizando en el buque de guerra de manera constante como un pájaro ligero. Antes de que la armada en pánico tuviera tiempo de decir algo, un aliento helado repentinamente salió de su pequeño cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, el aire frío se extendió a una velocidad alarmante y cubrió rápidamente todo el buque de guerra. Aquellos pobres soldados de la marina quedaron envueltos en el repentino frío extremo antes de que pudieran siquiera reaccionar. Abrieron la boca con miedo y quisieron gritar, pero sus gargantas parecían estar congeladas y no podían emitir ningún sonido. En ese momento, parecían haberse convertido en esculturas de hielo realistas, permaneciendo rígidas en su lugar, con hielo grueso por todo su cuerpo. Mirando desde el otro lado, la actuación de Tushan Ongong fue aún más llamativa. Su figura aparentemente delicada estalló con un poder incomparable en ese momento, y cada golpe fue con truenos y relámpagos. Frente al enemigo, era como una tierra de nadie, tan fácil como jugar con un grupo de niños que no tenían fuerzas para contraatacar. Incluso aquellos tenientes generales poderosos y curtidos en la batalla difícilmente pudieron resistir el poder de su golpe. Imbéciles. ¿Quiénes son? ¿Se atreven a ir contra la marina? ¿No quieren vivir? La marina fulminó con la mirada a las dos mujeres. Sin embargo, por mucho que la marina se enojara y pidieran clemencia, las dos mujeres nunca les respondieron y continuaron cortando melones y verduras. No mucho después, varios buques de guerra de la Orden de Cazadores de Demonios se hundieron uno tras otro. Por otro lado, Uandulu Bolan quedó atónito después de escuchar la explicación de Tushan Ronron. ¿Otro mundo? ¿De verdad existe? No esperaba venir a otro mundo. ¿No es demasiado indignante? Pero ella miró el entorno que la rodeaba y rápidamente aceptó la realidad. ¿Eso, para qué me trajiste aquí? Uandulu Bolan parpadeó con sus grandes ojos inteligentes y preguntó en voz baja. Guchen cerró los ojos levemente y usó su haki de observación para percibir con atención la situación circundante. Al confirmar que la feroz batalla había terminado, no pudo evitar mostrar cierta impotencia. Exclamé en secreto en mi corazón.
Oh, estas dos hermanas son mucho más fuertes de lo que imaginaba antes. Guchen abrió lentamente los ojos, miró a Uandulu Bolan y explicó con un dejo de disculpa. Originalmente, quería pedirte ayuda para lidiar con esos problemas espinosos del exterior, pero no esperaba que fueran tan poderosos y resolvieran el problema tan rápido. Lo siento mucho. Uandulu Bolan negó con la cabeza suavemente, indicando que no le importaba, y respondió con una sonrisa. Está bien, ya que el asunto se ha resuelto, está bien. Al ver esto, Guchen continuó invitándolo con entusiasmo. Si no tienes ningún asunto urgente que atender ahora mismo, ¿por qué no te quedas aquí unos días más? Tómalo como una pequeña compensación por no haber podido ayudar esta vez. Después de pensarlo un rato, Uandulu Bolan sintió que realmente no tenía ningún asunto urgente que atender últimamente, así que asintió y estuvo de acuerdo. Bueno, claro, entonces te molesto. No seas cortés conmigo. Guchen sonrió y agitó la mano. En ese momento, Sanji, que acababa de recuperarse del shock, inmediatamente puso una expresión juguetona en su rostro y caminó hacia Uandulu Bolan con un paso rápido. Extendió su mano derecha con elegancia y la colocó sobre su pecho, posando la postura estándar de un caballero, y la elogió sin cesar. Oh, hermosa dama, cuando te vi por primera vez, mi corazón fue como una flecha de Cupido. La sensación fue como una descarga eléctrica que me hizo temblar por completo, y no pude evitarla. En este momento, en mi mundo, parece que solo existe tu encantadora figura. Buen chico, Guchen lo llamó buen chico en su corazón. Como era de esperar de Sanji, esta elocuencia está más allá de su alcance. Después de escuchar esta repentina y apasionada confesión, Uandulu Bolan se sorprendió, estaba un poco aturdida, con un rastro de sorpresa en su rostro. Después de todo, nunca había conocido a una persona tan directa y atrevida y por un momento se sintió un poco perdida. Al ver esto, Guchen, que estaba a un lado, no pudo evitar sudar por Sanji. Pensó para sí mismo. Este tipo es realmente audaz, en realidad le expresó su amor a Uandulu Bolan directamente, si Tushan Hon Hon ya hubiera conocido a Don Fan Yoechu en este momento. O Uandulu Bolan ya hubiera conocido a Pinkyu Yoechu, las consecuencias serían realmente inimaginables, me temo que Sanji ni siquiera sabría cómo murió. En ese momento, se vieron dos figuras galopando en el cielo, y volaron cerca en un abrir y cerrar de ojos. Resultó que Tushan Hon Hon y Tushan ya habían regresado. Ambas eran como hadas que descendían a la tierra, con ropas ondeantes, y aterrizaron lentamente. Gracias por su arduo trabajo, hermanas, dijo Tushan Ronron con una sonrisa. Bueno, no es difícil, asintió Tushan Ongon. Guchen miró a los tres y dijo lentamente. El asunto está resuelto. Si no tienen nada más que hacer, pueden irse por su cuenta. Esto. ¿Nos vas a echar? Tushan Ronron de repente pareció agraviada y se quejó con su boquita. Como era de esperar, todos los hombres del mundo son iguales. No lo admiten ni siquiera después de subirse los pantalones. Guchen se quedó sin palabras, Tushan Ronron era una persona así. Guchen suspiró suavemente y luego dijo lentamente. Si no tienes nada importante que hacer, podrías quedarte aquí unos días más. Al escuchar esto, las delicadas comisuras de la boca de Tushan Ronron se levantaron ligeramente, revelando una sonrisa maliciosa, tan inteligente y linda como un pequeño zorro. Ella dijo coquetamente. Ustedes todavía tienen conciencia. Guchen se quedó sin palabras. Entonces, Tushan Ronron se giró para mirar a Yaya Yongong a su lado, con emoción en sus ojos, y sugirió. Hermanas, no tenemos nada que hacer cuando volvamos, así que ¿por qué no nos divertimos aquí por unos días? ¿Qué les parece? Después de decir eso, miró a las dos hermanas expectante. Tushan Ongon pensó por un momento, luego sonrió, asintió y dijo. Está bien, entonces escuchemos el arreglo de Ronger. Chapter 163. Ella siempre se ha mostrado muy cariñosa con la propuesta de su hermana. Sin embargo, en ese momento, Tushan ya estaba un poco enredada en su corazón. De hecho, al principio, quiso expresar su desacuerdo. Pero cuando vio los tiernos ojos de su hermana, las palabras que salían de sus labios se quedaron atrapadas. Después de todo, ella ahora es del futuro, mientras que su hermana frente a ella todavía está en el pasado. Y su hermana aún no conoce al canalla de Dong Fan Yoechu. Si es posible, Tushan Yaya anhela estar con su hermana para siempre. De esta manera tal vez su hermana no conocerá a ese tipo odioso, y no sufrirá tanto dolor y sufrimiento por ello. Pensando en esto, Tushan Yaya decidió en secreto apreciar este momento y proteger la felicidad de su hermana. Está bien, escucha a mi hermana, dijo Tushan Yaya con una sonrisa. Guchen sacudió la cabeza con impotencia y suspiró profundamente. Ay, me estoy buscando problemas.
Obviamente tengo la habilidad de resolver fácilmente a esa armada. ¿Cuál es el resultado? Ahora sí que me he metido en un lío tan grande sin motivo alguno. Aunque las cuatro bellezas frente a él son realmente excepcionales y muy agradables a la vista, mientras piense que todas son personajes poderosos con los que no es fácil meterse, Guchen siente un dolor de cabeza. Con su vista, ni siquiera puede ver lo fuertes que son estas personas. Esto es realmente aterrador. Si un ciego ofende sin querer a estas damas algún día, las consecuencias serán inimaginables. Tan solo pensar en esa escena horroriza de Guchen. En este momento, Guchen solo siente un terrible dolor de cabeza, pero como las cosas se han desarrollado hasta este punto, no importa cuánto se arrepienta, será inútil. No hay manera, solo puede morder la bala y dar un paso a la vez. Guchen frunció el ceño y dijo en silencio: Roger, deja que el león dorado baje rápido. En ese momento, una isla misteriosa apareció entre las espesas nubes oscuras sobre la isla judicial. Y en el borde de la isla, cerca de la costa, había dos figuras de pie. Una mirada más cercana reveló que los dos eran Roger y Golden Lion. Siguieron de cerca los movimientos de Guchen de principio a fin y, naturalmente, vieron todo lo que sucedió a continuación. De repente, una voz clara y fuerte salió de la mente de Roger sin previo aviso, como un trueno en el cielo, que lo hizo temblar por todas partes y lo dejó atónito. Guchen. El rostro de Roger estaba lleno de sospecha y susurró el nombre inconscientemente. Porque antes de esto, nunca había pensado en escuchar la voz de esa persona. Soy yo, que baje el león dorado. La voz resonó con un tono firme y potente, como si portara una majestuosidad incuestionable. De acuerdo. Aunque Roger aún tenía dudas, respondió sin dudarlo. Luego se giró para mirar al león dorado que estaba a su lado y dijo: Oye, tu jefe te pidió que bajes. ¿Cómo supo el jefe que estaba aquí? Preguntó el león dorado sorprendido, obviamente muy sorprendido de que Guchen pudiera encontrarlo con tanta precisión. Roger extendió las manos con impotencia y se encogió de hombros, indicando que no sabía nada al respecto. Al ver esto, el león dorado dejó de hacer preguntas y su figura brilló y se precipitó como una flecha. En un abrir y cerrar de ojos, llegó donde estaba Guchen. Jefe, ¿de qué quiere hablar conmigo? Preguntó respetuosamente el león dorado, de pie en el vacío. No es gran cosa, solo quiero que nos saques de aquí, dijo Guchen con ligereza, revelando una sensación de calma en sus palabras. En ese momento, Lucky, que estaba tendido en el suelo, abrió de repente los ojos, miró con incredulidad al león dorado que tenía delante y exclamó: ¿León dorado, Shiji? Sus ojos estaban llenos de asombro y confusión, y realmente no podía entender por qué el león dorado aparecía aquí. Sin embargo, ante las preguntas de Lucky, Guchen no respondió. Simplemente hizo un gesto inexpresivo con la mano y dijo: De acuerdo, sube tú primero. Tras recibir la orden, el león dorado no se atrevió a descuidarla. Inmediatamente levantó la mano y la agitó. Una poderosa fuerza surgió al instante, elevando lentamente a todos los presentes, haciéndolos flotar en el aire. Guchen extendió su dedo y señaló suavemente hacia el cielo etéreo, y dijo: Ustedes suban primero, yo me ocuparé de eso y luego estaré allí. Al escuchar esto, las hermanas Tusan y Guandulolan se miraron y asintieron. Se elevaron por el aire ligeramente, como hadas danzantes, y volaron lentamente hacia la misteriosa isla que flotaba en el aire a lo lejos. Al mismo tiempo, el león dorado hizo que los demás lo siguieran de cerca. El grupo avanzó rápidamente en el aire, como un grupo de pájaros volando por el cielo. Sin embargo, a excepción de Luffy, que siempre estaba descuidado y nervioso, las demás personas tenían sus mentes claras. Sabían muy bien que Guchen claramente estaba tratando de sacarlos del camino. Sin embargo, todo el mundo lo sabía tácitamente y nadie dijo nada al respecto. Cuando estas personas se fueron alejando gradualmente y desaparecieron de la vista, una mueca escalofriante apareció de repente en el rostro originalmente tranquilo de Guchen. Murmuró para sí mismo en voz baja: HMPH, bueno, ahora finalmente es hora de despedirlos. Antes de que terminara de hablar, Lucky, que había estado de pie en silencio, estaba a punto de abrir la boca para decir algo, pero vio a Guchen aparecer frente a él en un instante. Antes de que Lucky pudiera reaccionar, Guchen ya había extendido la mano y agarró su cuello sin piedad. Lucky intentó pronunciar una palabra, pero solo pudo decirla, y ya no pudo pronunciar las palabras que quería decir después. Porque en el siguiente segundo, acompañado de un sonido nítido, Guchen ya le había roto el cuello sin piedad. Entonces, Guchen no les dio a los demás ninguna oportunidad de respirar. Apareció frente a varias personas como un fantasma, y sus movimientos eran tan rápidos como un rayo, y cada movimiento era fatal.
Cada ataque era tan preciso y feroz que era imposible evitarlo. Aquellos que eran hostiles a Guchen cayeron en un charco de sangre antes de que tuvieran tiempo de pensar en resistirse. Incluso el normalmente tranquilo y encantador califa no pudo escapar del destino de la muerte en este momento. Para Guchen, aunque siempre admiró a las mujeres hermosas, este amor se limitaba a la gente común. Pero una vez que se enfrentaba a enemigos del gobierno mundial o los dragones celestiales, sin importar si la otra parte era hombre o mujer, sin importar cuán hermosos lucieran, no dudaría en atacar sin mostrar piedad. Chapter 164. Guchen aplaudió sin expresión alguna, como si el asesinato que acababa de ocurrir no tuviera nada que ver con él. Observó con indiferencia los cuerpos en el suelo que habían perdido su vitalidad, luego se dio la vuelta sin dudarlo y caminó hacia la dirección de la abuela Kokoro con paso firme. En ese momento, la abuela Kokoro, que se quedó donde estaba, todavía estaba inmersa en un gran shock y no se había recuperado durante mucho tiempo. Ella miró fijamente la escena sangrienta frente a ella con los ojos abiertos y con incredulidad. Esta es la isla judicial. Es un lugar que simboliza la autoridad y la justicia absolutas, pero en este momento, alguien se atrevió a matar aquí tan descaradamente. La mirada de la abuela Kokoro se dirigió lentamente a los cadáveres que yacían allí. Aunque su corazón estaba lleno de miedo, también sentía una indescriptible sensación de placer. Estos tipos odiosos, una vez trajeron dolor y desastre a innumerables personas inocentes, y ahora merecían tal destino. Al pensar en esto, la abuela Kokoro no pudo evitar apretar ligeramente los puños. Tom, susurró la abuela Kokoro suavemente, sus ojos se humedecieron gradualmente y una lágrima de cristal se deslizó silenciosamente por su mejilla arrugada. Después de tantos años, todavía no podía olvidar a ese hombre amable y valiente. Tom. Hoy, al ver la muerte de estos hombres malvados, sintió que Tom finalmente podría descansar en paz. No mucho después, Guchen encontró con éxito a la abuela Kokoro. Se quedó quieto no muy lejos, observando en silencio a la anciana con una expresión complicada y no avanzó para molestarla. Porque conocía claramente la causa y el efecto de toda la historia, incluido el trágico pasado de Tom. A pesar de todo esto, él estaba realmente impotente salvo suspirar sin poder hacer nada. Después de todo, él no era el tipo de gran filántropo, que era amable y generoso y salvaba a todos los seres vivos. Incluso si Tom pudiera transformarse por algún medio mágico, hacerlo no le reportaría ningún beneficio sustancial. ¿Quién puede vivir sin algunos arrepentimientos? La vida sin remordimientos sigue siendo vida. Abuela Kokoro, es hora de irnos, dijo Guchen en voz baja, y luego caminó hacia ella. Al oír esto, la abuela Kokoro mostró una expresión de sorpresa en su rostro y abrió la boca de par en par. ¿Irme? ¿Por qué irme? ¿Y cómo irme? Ella abrió mucho los ojos y miró a Guchen con confusión. Sin embargo, Guchen no respondió a la pregunta de la abuela Kokoro. Caminó hacia ella, se agachó y la cargó con cuidado y firmeza en su espalda. Entonces, sucedió una escena asombrosa. Guchen flotó lentamente, como si tuviera poderes mágicos, y voló hacia la misteriosa isla en el vacío con la abuela Kokoro. Simplemente admiraban en silencio el paisaje circundante, con sus rostros tranquilos como el agua, sin mostrar demasiada sorpresa o emoción. Después de que Tusanongong y los demás llegaron a la isla, miraron a su alrededor. Al mirar la escena frente a ellos, no pudieron evitar fruncir el ceño levemente. Aunque este lugar también es hermoso, para ellos todavía es ligeramente inferior a Tusan. Esto les hizo sentir un poco decepcionados. No mucho después, Guchen regresó a la isla con la abuela Kokoro en su espalda. Cuando Hinshizi vio regresar a su jefe, inmediatamente mostró una sonrisa halagadora en su rostro y rápidamente dio órdenes a sus subordinados. Vayan y preparen todos los ingredientes para el banquete para mí. Dense prisa. Aquellos subordinados no se atrevieron a descuidarlo y se precipitaron como una ráfaga de viento. Se dispersaron. No mucho después, prepararon todo tipo de ingredientes raros de la ciudad de la luz y se los presentaron respetuosamente al león dorado y a su jefe. Luego, todos comenzaron a buscar un buen lugar para celebrar el banquete. Tras una larga búsqueda, finalmente eligieron un lugar con un paisaje agradable y hermoso. Había césped verde y flores de colores, la brisa mecía las hojas y un arroyo cristalino fluía a su lado. En ese momento, debido a que había varias bellezas en la escena, Sanji, que siempre estaba orgulloso de sus habilidades culinarias, tomó la iniciativa de ofrecerse como voluntario y dijo que él mismo cocinaría para estas bellezas. Entonces se arremangó, se ató un delantal y entró confiadamente en la cocina para ponerse a trabajar. Pronto, platos con buen color, aroma y sabor fueron servidos en la mesa uno tras otro. Sanji, lleno de orgullo, no olvidó presumir ante las bellezas.
Con su característica sonrisa pícara en su rostro, trotó hacia Tusan Ongon, hizo una reverencia elegante y dijo: «Hermosa dama, por favor pruebe este plato que preparé personalmente para usted». Pero ¿quién habría pensado que, antes de que terminara de hablar, un resoplido frío, lleno de desdén e ira, se escuchó repentinamente desde un lado? Todos miraron en dirección a la voz y descubrieron que era Tusan Yaya, quien estaba sumamente ansiosa por proteger a su hermana. En ese momento, sus cejas se levantaron, sus ojos se abrieron de par en par y todo su cuerpo exudaba un aire helado. El aire helado se dirigió hacia Sanji como si fuera una ola del mar. El pobre Sanji ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. En un instante, quedó congelado como una paleta dura por ese poderoso aire frío. Abrió mucho los ojos, con el rostro lleno de incredulidad, y su boca se abrió de par en par, como si en ella cupiera un huevo. Aunque intentó lo mejor que pudo para liberarse del hielo que envolvía su cuerpo, todos sus esfuerzos fueron en vano. Este cambio repentino dejó a Sanji completamente confundido, y se quejó en secreto en su corazón. ¿Qué pasa? Acabo de charlar con esta hermosa hermana, ¿por qué me tratas así? Uf. Uf. Sin embargo, los demás que estaban disfrutando de la comida y disfrutando del ambiente alegre hicieron la vista gorda ante la experiencia de Sanji y no tenían intención de ayudarlo ni prestarle atención. Todos seguían charlando y riendo, festejando y disfrutando del alegre momento que trajo consigo este animado banquete. Chapter 165. Las tres hermanas Tusan, Tusan Ongon, Tusan Yaya y Tusan Rongron, y Guandulolan estaban sentadas alrededor de una mesa redonda grande y exquisita, disfrutando del rico y delicioso banquete frente a ellas. «Hermana, qué rica está esta comida», exclamó Tusan Rongron con alegría mientras masticaba con satisfacción la deliciosa comida. Su linda y encantadora apariencia hacía feliz a todos. Levantó ligeramente las comisuras de los labios, revelando una dulce sonrisa. Tusan Ongon parecía más tranquilo, solo asintió levemente y respondió con una voz fría y agradable: «Sí». Aunque todavía parecía fría en la superficie, se podía detectar un toque de alegría sutil en sus ojos ligeramente entrecerrados. En ese momento, Tusan Yaya trajo con gracia un plato de atractivo color y aroma fragante, lo colocó suavemente frente a Tusan Ongon y susurró: «Hermana, ven y prueba esto, creo que sabe muy bien». En este momento, frente a su amada hermana, Tusan Yaya, quien siempre mostró una imagen fría, también mostró un lado gentil poco común. Guchen, que había estado observando todo esto en silencio, vio una escena tan cálida y armoniosa, y no pudo evitar levantar ligeramente las comisuras de su boca, delineando un arco cálido. Para él, una vida pacífica y hermosa como la actual es exactamente lo que siempre ha anhelado en su corazón. Sin embargo, justo cuando todos estaban inmersos en esta risa, una noticia impactante rompió la tranquilidad como un rayo: la destrucción de la isla judicial. Esta noticia se extendió rápidamente por todas partes como alas, y finalmente llegó al cuartel general de la Marina. En ese momento, en una espaciosa y luminosa oficina del cuartel general de la Armada, el mariscal Sengoku sostenía en su mano con cara de enojo el informe de guerra que acababa de ser entregado. Al leer la trágica destrucción de la isla judicial y la lamentable muerte de varios vicealmirantes, se enfureció tanto que dio un golpe en la mesa y rugió a gritos: «¡Estos cabrones! ¿Cómo se atreven a actuar con tanta imprudencia y ni siquiera a dejar ir a nuestros vicealmirantes? ¿De verdad creen que pueden hacer lo que quieran?». Al decir esto, Sengoku abrió mucho los ojos, se le hincharon las venas de la frente y giró la cabeza con enojo para mirar a Garp, que permanecía de pie junto a él en silencio. Su rostro, antes serio, se tornó un poco espantoso por la ira. Señaló a Garp con el rostro lleno de resentimiento y lo acusó en voz alta: «Todo esto es culpa de tu querido nieto Luffy. Si no fuera por él, ¿cómo podría pasar algo tan grave?». Ante la reprimenda de Sengoku, Garp se enfureció tanto que tembló por completo y su rostro se contrajo al instante. Le molestaba que Luffy hubiera causado un problema tan grande y le angustiaba que su nieto estuviera a punto de enfrentarse a un gran peligro. Apretó los dientes y soltó una frase entre dientes: «¿Cómo puede este bastardo ser tan audaz y atreverse a causar un desastre tan grande? Este asunto se ha vuelto demasiado grave y ya no se puede ocultar ni resolver fácilmente». Zanguro suspiró profundamente, negó con la cabeza con impotencia y dijo: «Será mejor que estés completamente preparado mentalmente». Al oír esto, el rostro de Garp se tornó cada vez más complejo y difícil de discernir. Sin duda, comprendió el profundo significado de las palabras de Zanguro. El gobierno mundial jamás se rendirá.
Por la abierta provocación de Luffy a su autoridad y la destrucción de importantes instalaciones, se le impondrán las más severas sanciones, y es muy probable que Luffy sea ejecutado directamente. Al pensar en esto, el corazón de Garp se apretó fuertemente, pero en este momento, a excepción de rezar en silencio en su corazón para que su nieto pudiera escapar con suerte de esta crisis de vida o muerte, no tenía otra opción. Justo cuando los dos se quedaron en silencio, un repentino y urgente timbre telefónico rompió la atmósfera solemne. Bru bru, un den mushi con forma de caracol emitía un sonido constante, atrayendo la atención de Sengoku y Garp. Sengoku miró el den mushi, dudó por un momento y finalmente extendió la mano para levantar el auricular y presionó el botón de respuesta. Sin embargo, en cuanto se conectó la llamada, un rugido ensordecedor se escuchó desde adentro. Basura inútil. ¿Qué demonios hacen, supuesta marina? Ni siquiera pueden proteger una pequeña isla judicial. Sengoku tenía el rostro sombrío y sostenía el den mushi con fuerza. Las palabras que salían del receptor le hicieron el rostro aún más feo. Solo la voz que venía desde dentro era fría y despiadada. Nuestra armada también sufrió grandes pérdidas esta vez. Sin embargo, su respuesta fue una reprimenda llena de desprecio y desdén. No me digas esas tonterías. Recuerda tu identidad, solo eres lacayo del gobierno mundial. ¿Qué tiene que ver tu vida y tu muerte conmigo? Los 5 ancianos al otro lado del den mushi seguían enojados, para nada conmovidos por la enorme pérdida de la armada. Zanguro estaba tan furioso que temblaba por todas partes. Apretaba los dientes, tenía las mejillas erguidas, las venas de la frente abultadas, y tenía los puños tan apretados que casi se le clavaban las uñas en las palmas. Miró fijamente al den mushi y le rugió. El oponente es el legendario Hades. Ante un enemigo tan poderoso, nuestra armada ha hecho todo lo posible, pero sigue siendo impotente. Sorprendentemente, cuando escucharon el nombre Hades, los 5 ancianos, que originalmente eran agresivos, guardaron silencio. Después de un largo rato, sus voces volvieron a salir del den mushi. Intenten todo lo posible para reprimir este asunto. Hasta que la situación se aclare, no se permiten acciones precipitadas. Antes de que terminara de hablar, el den mushi fue colgado por la otra parte sin piedad. Zanguro ya no pudo contener su ira. De repente, levantó la palma de la mano y la golpeó con fuerza contra la mesa que tenía delante. Con un fuerte estruendo, la mesa sólida se rompió instantáneamente en pedazos y las astillas de madera volaron por todas partes. Los ojos de Sengoku ardían y gritó a todo pulmón. Estos bastardos. El gobierno mundial está intimidando demasiado a la gente. ¿Qué más pueden hacer aparte de presumir ante su propia gente? Una panda de basura que solo sabe intimidar a los demás. Garp, que estaba a un lado, miró al furioso Sengoku, sacudió la cabeza con impotencia y suspiró. ¡Ay, este gobierno mundial se está volviendo cada vez más excesivo! De hecho, estaba muy feliz en su corazón. Porque así, al menos su querido nieto Luffy podría evitar temporalmente una gran crisis. Sin embargo, por otro lado, estaba extremadamente enojado. Después de todo, Luffy y los demás eran realmente demasiado. Ordenaron cruelmente la masacre de más de 10,000 personas. Y esto, en realidad, incluía a muchos cuadros dentro del gobierno mundial. Este comportamiento inhumano es realmente escandaloso, y es difícil para Garp, un hombre justo, aceptarlo. Chapter 166. Vi a Garp ponerse de pie de repente, su cuerpo alto y poderoso se erguía como una montaña, y luego dio un gran paso, cada paso con un impulso y una determinación incomparables, y caminó directamente hacia la puerta. Este repentino movimiento conmocionó a Zanguro. Levantó la vista con asombro y gritó. ¿A dónde vas? Sin embargo, Garp parecía no escuchar y aún así siguió adelante con paso firme y respondió. Voy a encontrarme con ese Hades. Antes de terminar de hablar, ya había salido de la oficina, dejando solo una espalda resuelta. Zanguro miró en la dirección donde se fue Garp y suspiró impotente. Sabía que Garp tenía un carácter recto y vigoroso. Una vez que decidía algo, ni siquiera 9 toros podían detenerlo. Aunque intentara persuadirlo en ese momento, sería inútil. Después de que Garp dejó la oficina, pronto encontró a su ayudante, Bogarts. Ordenó solemnemente. Preparen un barco para mí inmediatamente. Quiero ir rápidamente a la isla judicial. Bogart asintió en respuesta, luego se dio la vuelta y rápidamente ejecutó la orden. Al mismo tiempo, en la lejana Marijoa, esta tierra santa, otrora gloriosa y magnífica, se encuentra ahora en proceso de reconstrucción. Un grupo de esclavos harapientos trabajaba duro, sudando y tratando de restaurar la antigua gloria de esta tierra que fue destruida hasta quedar irreconocible.
En una casa improvisada no muy lejos, 5 ancianos poderosos estaban sentados juntos, cada uno de ellos con una capa de nubes en sus rostros, luciendo preocupados. No, de verdad no lo soporto. Debo ir a enfrentarme a ese Hades. El santo satánico de Saturno, lleno de ira, golpeó la mesa y gritó con fuerza. Sus ojos llameantes estaban llenos de resentimiento y desgana. Tranquilos. ¿Acaso desobedeceréis abiertamente la orden del señor Jim? Reprendió Júpiter Peter Saint con voz severa. Al escuchar esto, el santo Satán originalmente furioso de repente se desplomó en su silla como una pelota desinflada y no se atrevió a decirle una palabra más. ¿Entonces no podemos quedarnos con Hades siendo tan arrogante y dominante sin hacer nada? Esto realmente daña nuestra imagen y dignidad. Saturno Satanás gritó indignado, agitando sus gruesos brazos en el aire, como si quisiera desgarrar el aire frente a él. Creo que podemos enviar primero a un general competente para probar la fuerza de Hades. Después de todo, actualmente desconocemos casi todo sobre su verdadero poder. Si actuamos precipitadamente, podríamos caer en una situación de indiferencia. Otra persona repitió la misma frase y asintió pensativa. Las demás personas también expresaron su acuerdo con esta propuesta. Durante un tiempo, todos debatieron mucho, pero finalmente llegaron a un consenso. Pronto, transmitieron esta importante información a Zanguro, que estaba a miles de kilómetros de distancia, a través de Denden Mushi. Cuando Zanguro se enteró de la noticia, su rostro originalmente tranquilo se distorsionó instantáneamente, sus ojos se abrieron, las venas de su frente se hincharon y su rostro era extremadamente horrible. No fue hasta que escuchó el tono de ocupado del otro lado del teléfono que lentamente dejó el Denden Mushi en su mano, que ya estaba empapado de sudor. Sin embargo, al segundo siguiente, de repente ejerció fuerza y aplastó el Denden Mushi en pedazos, y los fragmentos volaron por todas partes. Al mismo tiempo, un aliento aterrador de miedo emanaba de él continuamente, y el aire a su alrededor parecía solidificarse debido a esta poderosa presión. Estos malditos tipos son tan odiosos. Zanguro apretó los dientes y maldijo, y la ira en su corazón era tan difícil de contener como una erupción volcánica. Después de un largo rato, Zanguro finalmente se calmó poco a poco. Respiró hondo e intentó calmar sus emociones. Luego salió apresuradamente de la habitación, buscó otro Denden Mushi y marcó el número. En ese momento, en un barco de guerra, Garp estaba tumbado tranquilamente en la cubierta tomando el sol, con aspecto relajado y contento. De repente, sonó el Denden Mushi y él se incorporó lentamente y contestó el teléfono. «Hola. ¿Quién es?», preguntó Garp con indiferencia. «Soy yo, Sengoku. El gobierno mundial acaba de ordenarnos que enviemos un general para poner a prueba al dios de Hades. Te dejo este asunto a ti. Recuerda ser cuidadoso y cauteloso. Si no estás seguro, no luches contra él fácilmente», advirtió Sengoku con tono serio. «No te preocupes, viejo Sengoku, esta cosita no me molestará», respondió Garp con indiferencia, con una sonrisa de confianza en el rostro. En ese momento, el gran banquete en la isla del cielo todavía se desarrollaba animadamente. La gente rió y disfrutó del momento feliz que brindaron la comida y el vino. La abuela Kokoro se tambaleó entre la multitud y llegó hasta delante de Roger. Ella miró fijamente la figura legendaria frente a ella con los ojos muy abiertos, sus labios temblaban ligeramente, y después de un largo tiempo, pronunció algunas palabras con dificultad. «Luo, Roger. Jaja, ¿cuánto tiempo sin verte, Kokoro? No esperaba verte por aquí de nuevo». Al ver a la abuela Kokoro, Roger sonrió de inmediato y la saludó con cariño. «¿Eres tú de verdad?», dijo la abuela Kokoro en estado de shock. «¿No estás muerta?». Roger suspiró. «Es una larga historia. De hecho, estoy muerto». «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó la abuela Kokoro con una mirada perpleja, con la mirada fija en Roger, como si quisiera encontrar la respuesta en su expresión. Los ojos de Roger miraron rápidamente a Guchen que estaba junto a él, y una pizca de vacilación apareció en su rostro. «Sabes, la muerte de Tom tiene cierta relación con él». En ese momento, al enfrentarse a la abuela Kokoro, se sintió un poco avergonzado. La abuela Kokoro vio la vergüenza de Roger, sonrió y dijo en voz baja: «Me alegro de verte todavía vivo». Esta frase fue como una brisa primaveral que disipó la atmósfera incómoda. En ese momento, Guchen, que había estado en silencio todo el tiempo, avanzó lentamente. Suspiró profundamente, luego se giró para mirar a la abuela Kokoro y preguntó con calma: «¿Quieres ver a Tom?». Esta pregunta resonó en los oídos de la abuela Kokoro como un trueno, y quedó atónita y conmocionada. Por un momento, no pudo reaccionar en absoluto.
Después de un largo rato, ella tartamudeó y preguntó como si acabara de despertar de un sueño. ¿Tú, qué quieres decir con esto? Guchen no respondió de inmediato la pregunta de la abuela Kokoro, sino que la miró con una mirada profunda y misteriosa. Después de un momento, volvió a hablar. Puedo dejarte verlo. Guchen también tenía pensamientos egoístas en su corazón, conocía las habilidades de construcción naval de Tom. Además, los planos de diseño de Pluto están en manos de Frankie. Si él está ahí, ¿se podría construir Pluto en el Sunmi? Chapter 167. Pensando en esto, Guchen no dudó, levantó la mano y la agitó suavemente, una luz extraña brilló y luego un hombre pez gordo apareció frente a todos. La abuela Kokoro miró con atención y se le saltaron las lágrimas al instante. Porque quien apareció frente a ella era nada menos que Tom, en quien había estado pensando día y noche, y que había fallecido hacía mucho tiempo. Tom. La voz de la abuela Kokoro tembló de emoción, corrió hacia adelante rápidamente y abrazó el ancho cuerpo de Tom. Las lágrimas seguían deslizándose por sus mejillas y goteando sobre los hombros de Tom. En ese momento, sus ojos estaban llenos de ternura, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Tom estaba un poco confundido, pero después de mucho tiempo volvió en sí. Kokoro. Dijo Tom sorprendido. ¿Estoy muerto? ¿Por qué estoy aquí? La abuela Kokoro se secó las lágrimas y explicó lo sucedido. Tom escuchó sus palabras con cara de sorpresa. ¡Qué fantástico! Estoy vivo. Guchen negó con la cabeza y dijo. Piensas demasiado. Solo eres una brizna de conciencia, no una resurrección. Mientras decía, su rostro se condensó. Además, solo te doy unos días, el tiempo se acabó, debes irte. Sin embargo, Tom no se mostró reacio a irse, hizo una reverencia a Guchen y dijo. Gracias, puedo volver a ver a mis parientes. Guchen asintió sin expresión, se dio la vuelta con suavidad pero con decisión y se alejó lentamente con pasos firmes. Su figura se fue alejando poco a poco hasta desaparecer en un rincón a lo lejos. En ese momento, Frankie, que había estado observando la situación desde lejos, de repente abrió mucho los ojos y mostró una mirada de sorpresa y sorpresa en su rostro. Tomó sus piernas sin dudarlo y corrió hacia Tom como una ráfaga de viento. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia Tom y abrió los brazos para abrazarlo fuertemente. Maestro Tom, te extraño mucho. La voz de Frankie tembló de emoción, y las lágrimas fluyeron incontrolablemente de sus ojos y se deslizaron por sus mejillas. Tom se sobresaltó un poco por el abrazo repentino, pero reaccionó rápidamente. Se quedó mirando al hombre alto y fuerte frente a él, un rastro de duda brilló en sus ojos y preguntó vacilante. ¿Tú, eres Fran? Soy yo, maestro Tom. Frankie asintió vigorosamente, como si temiera que Tom no lo creyera. Mientras hablaba, abrazó más fuerte a Tom, como si quisiera compensar el anhelo de no verse durante tantos años de esta manera. Tom sintió la sinceridad de Frankie y dijo en voz baja. No esperaba que el tiempo pasara tan rápido. El pequeño tú de entonces ha crecido hasta tener una apariencia tan alta y fuerte ahora. Al escuchar las palabras de Tom, Frankie aflojó los brazos, pero sus manos todavía estaban sobre los hombros de Tom. Miró el rostro familiar y amable de Tom, sonrió y todavía había lágrimas en las comisuras de sus ojos. En ese momento, la gente a su alrededor presenció esta conmovedora escena de reencuentro y se apartó en silencio. Nadie se acercó a interrumpir los recuerdos del pasado del maestro y su aprendiz. Todos miraron con ojos comprensivos y bendecidos al maestro y al aprendiz que se habían reunido después de una larga separación, y el aire se llenó de una atmósfera cálida y conmovedora. Así, el tiempo transcurría minuto a minuto. Inconscientemente, transcurrieron varias horas en silencio. Cuando el sol se puso gradualmente, todos finalmente emprendieron el camino de regreso a la ciudad del agua. Durante el camino todos conversaban y reían y el ambiente era muy armonioso. Poco después, el grupo llegó a la ciudad del agua sin contratiempos. En cuanto cruzó la puerta, Bing-san vio a su maestro, Tom, que lo esperaba. Caminó hacia adelante rápidamente, como un niño que ve a un pariente perdido hace mucho tiempo, lágrimas de alegría brotaron de sus ojos. Maestro, Bing-san se atragantó y gritó, luego se arrojó a los brazos de Tom. Tom sonrió y acarició el cabello de Bing-san, y lo consoló suavemente. Buen chico, no llores, nuestro maestro y aprendiz finalmente se reencuentran. Por otro lado, Guchen y los demás fueron recibidos cálidamente en la ciudad por Bing-san, y su alojamiento fue organizado adecuadamente. Después de un día de duro trabajo, solo querían descansar bien, así que agradecieron a Bing-san y regresaron a sus habitaciones para descansar. En cuanto a las mujeres, como Tusan Ongong y Tusan Yaya, no regresaron a sus habitaciones para descansar inmediatamente.
Por el contrario, optaron por salir juntos a la calle a pasear. Sin embargo, como Tusan Ongong y Tusan Yaya eran demasiado fríos e intimidantes, los demás no se atrevieron a acercarse a ellos fácilmente. Afortunadamente, también estaba el amable y alegre Tusan Rongrong, quien actuó como mediador, haciendo que todo el paseo en la calle no pareciera demasiado desierto e incómodo. El tiempo pasó volando y 3 días después llegó un invitado no invitado. Luffy, Zoro y otros compañeros estaban sentados en la habitación disfrutando de un delicioso desayuno. El sol brillaba a través de la ventana sobre la mesa del comedor. Todo parecía tan tranquilo y sereno. Sin embargo, justo cuando estaban festejando, un fuerte ruido rompió la paz. La puerta se hizo añicos de repente con una fuerza poderosa y astillas de madera volaron por todas partes. Todos miraron hacia la puerta con asombro y vieron entrar a un anciano de figura corpulenta y físico fuerte como el de un oso. Llevaba un uniforme azul marino blanco, un sombrero con forma de cabeza de perro y una expresión seria pero amable en su rostro. Esta persona no era otra que el legendario héroe naval Garp. Después de que Garp entró en la habitación, sus ojos recorrieron rápidamente a todos los presentes y finalmente se fijaron en Luffy, que estaba devorando. Sus agudos ojos se condensaron levemente, como si pudiera ver a través de la mente de Luffy. Entonces, brilló y apareció frente a Luffy como un fantasma. Luffy no estaba preparado para este cambio repentino. Al ver que era Garp, sus pupilas se dilataron de repente, sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió de par en par, y la comida que tenía en la mano casi se le cayó al suelo. Antes de que Luffy pudiera reaccionar, Garp ya había levantado su puño sin dudarlo y golpeó con fuerza la cabeza de Luffy. Con un bang amortiguado, Luffy voló como una bala de cañón y cayó pesadamente al suelo. El fuerte dolor hizo que Luffy gritara. ¡Ah, huele! Las lágrimas se deslizaban por las comisuras de sus ojos sin control, abrazaba su cabeza fuertemente con ambas manos y su cuerpo temblaba constantemente a causa del dolor. Al ver esto, Zoro inmediatamente dejó el cuenco y los palillos en su mano, extendió su mano para sostener el mango del cuchillo en su cintura, listo para sacar su espada para ayudar. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, oyó a Robin susurrar. Héroe de la marina, vicealmirante Garp. Aunque su voz no era fuerte, la sorpresa que revelaba era evidente. Chapter 168. Después de escuchar esto, el cuerpo de Zoro de repente se congeló en su lugar como si le hubieran lanzado un hechizo. Sus movimientos originalmente rápidos y poderosos se detuvieron de repente, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento. Entonces, un recuerdo llegó a su mente como una marea. Ese era el secreto que Guchen le había contado en persona. El abuelo de Luffy era en realidad el legendario héroe naval Garp. Al pensar en esto, los ojos de Zoro gradualmente se volvieron complicados. Después de dudar por un momento, finalmente aflojó lentamente su mano derecha que sostenía firmemente la empuñadura. Vi que la espada larga y extremadamente afilada se balanceó levemente cuando aflojó su mano, produciendo un sonido nítido. Entonces Zoro lo colocó cuidadosamente en su lugar y lo dejó reposar tranquilamente en la vaina nuevamente. No solo Zoro, sino otros compañeros también conocían la relación especial entre Garp y Luffy en este momento. Por lo tanto, todos no se apresuraron a intervenir, sino que optaron tácitamente por dar unos pasos atrás y hacerse a un lado para observar en silencio la farsa entre abuelos y nietos. En ese momento, Luffy luchaba por levantarse del suelo polvoriento con gran dificultad. Todavía se cubría la cabeza con fuerza con sus regordetas manitas, con expresión de terror. Miró a Garp temblando y preguntó tartamudeando. Abuelo, ¿tú, cómo apareciste aquí de repente? Sin embargo, antes de que Luffy terminara de hablar, los ojos de Garp se abrieron de par en par y gritó con fuerza. Niño apestoso, ¿aún tienes la cara para preguntarme? ¿Sabes el problema que causaste esta vez? Antes de que terminara de hablar, Garp ya había levantado su enorme puño en alto y lo había lanzado contra Luffy como una tormenta. Ante un ataque tan feroz de Garp, Luffy no tenía ningún poder para contraatacar. Solo pudo huir con la cabeza entre las manos, llorando a gritos, suplicando. Abuelo, perdóname. Abuelo, me equivoqué. Por favor, no me golpees más. En esa habitación espaciosa y luminosa, una figura pálida y ligeramente débil yacía tranquilamente. Sanji. En ese momento, le insertaron un tubo intravenoso en la mano y el medicamento transparente fluyó gota a gota a través del tubo hacia su cuerpo. De repente, un ruido llegó a los oídos de Sanji. Frunció el ceño ligeramente, se obligó a mantener la energía y salió lentamente del dormitorio. Se le veía sosteniendo en su mano derecha el frasco de suero lleno de medicamento, y sus pasos parecían un poco tambaleantes, como si cada paso requiriera un gran esfuerzo.
Sanji nunca había entendido realmente por qué la gente se enfermaba y siempre sintió curiosidad por este fenómeno. Sin embargo, después de que Tushan Yaya lo congelara durante toda una noche, experimentó profundamente el sabor de estar enfermo. La sensación de escalofríos y mareos todavía le asusta. Después de finalmente salir del dormitorio, Sanji vio la sorprendente escena frente a él. Luffy estaba siendo golpeado brutalmente. No pudo evitar mirar con desconcierto, preguntándose qué estaba pasando. Cuando miró con atención, finalmente vio la aparición del batidor. Era Garp. Sanji sintió un alivio inmediato. Resultó que esa persona era el abuelo de Luffy. Ya sabes, Garp es una figura famosa, es difícil no conocerlo. Entonces Sanji caminó hacia un lado con pasos vacilantes y se sentó lentamente. Él simplemente observó todo lo que sucedía frente a él en silencio sin decir nada. Al mismo tiempo, Guchen, que estaba sentado en la mesa del comedor, estaba tan tranquilo como Sanji. Todavía disfrutaba su desayuno lentamente y parecía no importarle que Luffy fuera golpeado. Sin embargo, Guchen en realidad tenía algunos pequeños pensamientos en su corazón. Originalmente había planeado aprovechar esta oportunidad caótica para deshacerse de Koby. Por esta razón, simplemente utilizó su aguda percepción para explorar cuidadosamente la situación circundante. Sin embargo, para su sorpresa, por más que buscó, no pudo encontrar ningún rastro de Koby. En ese momento, Guchen sintió de repente que los alrededores se volvieron inusualmente silenciosos, como si todos los sonidos desaparecieran en un instante. Sospechando, inconscientemente levantó la cabeza y miró en dirección al sonido. Sin embargo, la siguiente escena que apareció ante sus ojos lo dejó estupefacto por un momento. Luffy y Garp, ambos estaban roncando y se quedaron dormidos. Ahora dudaba que Lon fuera el hijo biológico de Garp. Garp, que estaba roncando, de repente recobró el sentido y miró a Luffy, que dormía profundamente, y de repente una oleada de ira surgió de él. «Niño maloliente, ¿te atreves a dormir?». Mientras decía, sus puños volvieron a saludar. Un estallido después de que el agudo y lamentable sonido cortara el cielo, Garp suspiró profundamente y luego lentamente volvió su mirada hacia Guchen. Guchen se sobresaltó un poco al ver esto. ¿De verdad iba a atacarlo este anciano? Al pensar en esto, un rastro de expectativa surgió en su corazón. Justo cuando Guchen estaba lleno de expectativas, ocurrió una escena inesperada. Garp, con el rostro serio, soltó una carcajada repentina. La risa fue tan fuerte como una campana, y el aire a su alrededor pareció temblar ligeramente. Entonces, Garp se acercó a Guchen y se sentó como si se hubiera encontrado con un viejo amigo al que no había visto durante muchos años. «Jajaja, por fin vi un Hades vivo». Garp sonrió y miró de arriba abajo a Guchen con sus ojos brillantes. Al escuchar las palabras de Garp, Guchen no supo qué responder por un momento. Solo pudo quedarse allí, inmóvil, con una expresión vacía en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Por qué son tan extrañas las palabras del anciano? ¿Había visto antes al Hades muerto? Pero pronto, Guchen se tranquilizó. Después de todo, dada la estrecha relación entre Zanguo y Garp, Zanguo le contaría a Garp todo lo que sabía sin reservas. Así que no es sorprendente que Garp supiera que él era Hades. Sin embargo, por las cosas que había experimentado en el pasado, especialmente aquellas relacionadas con el gobierno mundial, Guchen creía que el gobierno mundial no las revelaría fácilmente a la armada. Como hay muchos secretos desconocidos y conflictos de intereses involucrados, si estas cosas se hacen públicas, me temo que causarán un gran revuelo. Los hechos son efectivamente como Guchen esperaba. Aunque Garp solo había oído hablar del prestigioso título de Hades, y sabía que había librado una emocionante batalla con Im, y era muy consciente de su fuerza extremadamente poderosa. Sin embargo, Garp nunca imaginó que el joven aparentemente común frente a él era en realidad el legendario Hades, y no podía imaginar que venía de hace 800 años. Chapter 169. Guchen tenía una expresión vacía en el rostro y pronunció dos palabras con frialdad. ¿Qué pasa? Su voz parecía inexpresiva, como un viento frío. Garp, sentado a su lado, respiró hondo y luego dijo lentamente. ¿Puedo hablar contigo a solas? Miró a Guchen con expresión complicada. En ese momento, antes de que Guchen respondiera, las personas a su alrededor parecieron tener una conexión telepática y comenzaron a actuar. Sanji sostenía la botella de infusión y caminaba hacia la puerta con paso tambaleante, diciendo mientras caminaba. Oh, de repente recordé que hay algunas cosas importantes que atender, así que iré primero. Mientras hablaba, ya había salido de la habitación. Y los demás rápidamente encontraron sus propias excusas y abandonaron apresuradamente la habitación.
Por un tiempo, la casa originalmente animada se volvió extremadamente silenciosa. No mucho después, Guchen y Garp eran las únicas dos personas que quedaban en la habitación. Se sentaron cara a cara y la atmósfera parecía un poco deprimente. Al ver que todos se habían marchado, Guchen levantó la cabeza ligeramente, miró a Garp con calma y dijo: «Dime, ¿has venido hasta aquí? Me temo que no es solo por la isla judicial». Al oír las palabras de Guchen, Garp no pudo evitar suspirar, sacudió la cabeza con impotencia y suspiró: «Ay. El alboroto que has armado esta vez es demasiado grande. Incluso el gobierno mundial ha intervenido». Sin embargo, a Guchen no pareció importarle lo que dijo Garp. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, revelando una leve sonrisa, sin pensarlo. Respondió con calma: «El gobierno mundial no debería poder darte órdenes, un héroe naval, ¿verdad? Así que no me andes con rodeos. Si tienes algo que decir, dilo sin rodeos». El rostro de Garp se tornó cada vez más serio. Miró fijamente a Guchen y preguntó palabra por palabra: «Entonces, ¿cuál es tu verdadero propósito? ¿Quieres iniciar una guerra que azote al mundo?». Tan pronto como terminó de hablar, sus ojos eran como dos espadas afiladas, perforando directamente a Guchen, como si quisiera ver a través de los verdaderos pensamientos del otro en lo profundo de su corazón. ¿Propósito? Guchen se recostó tranquilamente en la amplia y cómoda silla, levantó lentamente la cabeza y contempló el cielo infinito. Sus palabras fueron tan frías que parecieron congelar el aire circundante. Que el mundo se reorganice. Al oír esto, Garp se sobresaltó un poco y una sorpresa indescriptible surgió en su corazón. Sin embargo, rápidamente ocultó sus verdaderas emociones y fingió estar desconcertado y preguntó: «¿Qué quieres decir?». Ante el interrogatorio de Garp, Guchen respondió con indiferencia: «En el fondo lo sabes, no hace falta que me preguntes». Su voz denotaba despreocupación, como si la pregunta de Garp no le importara en absoluto. Garp estaba secretamente sorprendido. ¿De verdad era como lo había imaginado? ¿El hombre frente a él realmente quería destruir el mundo entero y empezar de cero? Esto es una locura y un miedo terrible. Al pensar en esto, Garp ya no pudo contener su ira y asombro. Abrió los ojos de par en par, miró a Guchen con furia y lo reprendió en voz alta: «¿Sabes cuántas personas inocentes perderán sus hogares y familias si haces esto? Eres tan imprudente que simplemente consideras la vida como hierba. ¿Qué consideras estas vidas nuevas?». Ante el interrogatorio de Garp, Guchen parecía no preocuparse. Ni siquiera levantó los párpados y dijo en un tono tranquilo: «Oye, por lo que dijiste, ¿tienes alguna forma de deshacerte de ese gobierno mundial corrupto? No seas ridículo». Guchen levantó ligeramente la boca, revelando una sonrisa desdeñosa, y dijo con sarcasmo: «No tienes que fingir que eres justo. Si de verdad tienes un sentido de la justicia en tu corazón, ¿cómo puedes ver al gobierno mundial hacer tanta maldad y cometer tantas atrocidades? ¿Qué ha pasado? Ahora estás aquí para acusarme de algo. ¿Qué cualidades tienes para hablar de mí? Supuesta armada, ¿no están satisfechos con las malas acciones que han cometido contra el gobierno mundial? Ya conocen las vergonzosas acciones del gobierno mundial, ¿pero qué han hecho? ¿Hay alguien que se atreva a desobedecer sus órdenes? Nadie. Las palabras de Guchen eran como una espada afilada que atravesaba los corazones de las personas, y el desdén y el ridículo contenidos en ellas se revelaban sin ningún tipo de ocultamiento. Al escuchar estas palabras, el rostro de Garp instantáneamente se volvió extremadamente feo, sus labios temblaron levemente y quiso abrir la boca para defenderse, pero su garganta parecía estar bloqueada por algo y no pudo emitir ningún sonido. «Si no hay nada más, lárgate de aquí. No tengo tiempo para regañarte. Claro, si de verdad quieres poner a prueba mi fuerza, no tendré piedad. Como mucho, te dejaré aquí para siempre». Los ojos de Guchen de repente se volvieron fríos y una luz fría brilló en sus ojos, como si pudiera congelar a una persona instantáneamente. En ese momento, Garp no pudo evitar dudar. De hecho, antes de venir aquí, consideró tomar medidas contra Guchen. Sin embargo, cuando vio a Guchen en persona, descubrió que no podía ver la profundidad del hombre frente a él. Esta incertidumbre hizo que su firme determinación inicial comenzara a flaquear. Y lo que es más importante, si actuaba precipitadamente en ese momento, esta próspera y vibrante ciudad acuática probablemente quedaría reducida a ruinas en un abrir y cerrar de ojos, e innumerables inocentes sufrirían las consecuencias del desastre, y un gran número de personas morirían. Víctimas. Obviamente, Garp no quiere ver consecuencias tan trágicas. Finalmente, Garp se levantó lentamente, su rostro curtido lleno de expresiones complejas.
Miró a Guchen profundamente, como si quisiera ver a través de su apariencia para ver sus verdaderos pensamientos internos. Después de un momento, Garp suspiró impotente y luego salió por la puerta con pasos pesados. De principio a fin, Guchen no giró la cabeza para mirar a Garp, que se alejaba gradualmente, y permaneció sentado en silencio en la silla. En este momento, el disgusto de Guchen por Garp se hizo cada vez más fuerte, e incluso se puede decir que no tenía ningún buen sentimiento por él. Si Garp es en realidad un agente encubierto. Si la identidad de Garp es desconocida y pertenece al ejército revolucionario, entonces Guchen incluso podría admirarlo. Pero la identidad de Garp es un misterio, lo que hace que Guchen sienta un profundo desprecio por él. Incluso Zanguro es despreciada por él. Aunque es innegable que Garp y Zanguro defienden el llamado concepto de justicia. Pero la justicia que defienden es sacrificar los intereses de unas pocas personas a cambio de la paz de la mayoría, lo que es un acto típico de sacrificar el pequeño yo para alcanzar el gran yo. Es como enfrentarse a una elección. Si deciden no resistir, solo decenas de personas pueden perder la vida, pero una vez que se levanten para resistir, habrá cientos de personas inocentes muertas como resultado. Así pues, los dos hombres eligieron la primera opción sin dudarlo. Preferían sacrificar unas cuantas docenas de personas antes que iniciar una guerra sangrienta a gran escala. Desde cierta perspectiva, su elección parece correcta. Después de todo, nadie quiere ver más vidas desaparecer en las llamas de la guerra. Sin embargo, si se continúa con este enfoque, el problema nunca se resolverá por completo y la paz verdadera acabará muy lejos y se convertirá en una burbuja inalcanzable. Guchen miró en silencio la espalda de Garp mientras se alejaba, suspiró impotente y sintió emociones encontradas en su corazón. Chapter 170. Por otro lado, Garp y Bogart han regresado al buque de guerra. Garp se sentó en la silla con una cara extremadamente fea. Después de un largo silencio, tomó el Denden Mushi y llamó a Zanguro y le contó el propósito de Guchen. Zanguro, del otro lado, se sorprendió al oír esto. Realmente no esperaba que Hades estuviera tan loco. ¿Es la vida realmente como una hormiga a sus ojos? ¿Puedes ver su fuerza? La voz grave de Zanguro salió de su boca. Garp dudó por un momento y dijo. No puedo ver a través de él, pero supongo que su fuerza debería ser comparable a la de Rox, o incluso más fuerte. Al escuchar esto, Zanguro al otro lado del Denden Mushi frunció el ceño. Las rocas los hicieron sufrir mucho en aquel entonces. Si hay otra, no habrá paz en este mundo. Primero hagamos esto. Si tienes algo que decir, regresa y conversa, dijo Zanguro, y luego colgó el Denden Mushi. La escena cambió de repente y en ese momento la habitación se llenó de una atmósfera ligeramente tensa. Justo ahora todos los que habían salido habían regresado a la habitación, pero lo que llamó la atención fue que Zoro no apareció en este equipo. Incluso Guchen no tenía idea de dónde había ido Zoro. Sin embargo, parecía haberse acostumbrado a esto y no se esforzó por encontrar el paradero de Zoro. En ese momento, Nami parecía preocupada y le preguntó a Guchen. Guchen, ¿nos vamos de aquí ahora? Obviamente, ella estaba llena de preocupaciones en su corazón. Después de todo, incluso un hombre grande como el vicealmirante Garp vino en persona, y ella temía que la marina enviara más tropas para arrestarlos. Ante la pregunta de Nami, Guchen simplemente sonrió levemente y luego agitó su mano suavemente, indicando que todos no necesitaban estar demasiado nerviosos. Él respondió con calma. No te preocupes, no podemos irnos por ahora. Porque nuestro barco aún no está construido. Al oír esto, todos quedaron atónitos al principio, pero de repente se dieron cuenta, como si se hubieran iluminado. Todos ignoraron un hecho importante. Es decir, que Merry ahora está abrumado. Aunque apenas puede navegar, nadie puede asegurar cuándo este viejo barco se desintegrará por completo. Pensando en esto, todos no pueden evitar agradecer en secreto a Guchen por recordárselo a tiempo. En los días siguientes, Frankie, Tom, Iceberg y el resto del personal se sumergieron de lleno en las intensas tareas de construcción del barco. La cantidad de oro proporcionada por Guchen esta vez es muy considerable, suficiente para comprar una gran cantidad de preciosos materiales del árbol del tesoro Adam. Además, Guchen les instruyó específicamente que se esforzaran al máximo para construir el legendario Plutón. Muchos no dudaron. Después de todo, Guchen les permitió conocer a su maestro Tom, para que no sintieran remordimientos. Sabían muy bien que si lograban crear un arma tan poderosa y destructiva como Plutón, traería desastres y daños inimaginables al mundo entero. Sin embargo, los humanos suelen ser egoístas. Cuando Guchen les prometió a todos que podría mantener a Tom en este mundo de alguna manera, la más mínima preocupación en sus corazones se desvaneció al instante.
El tiempo pasó rápidamente, como un caballo blanco que pasa, y en un abrir y cerrar de ojos, un mes transcurrió silenciosamente. Durante este período de tiempo, se han producido muchos cambios notables en la ciudad del agua. Un barco nuevo, como una perla brillante, brillaba con una luz deslumbrante bajo el sol y apareció oficialmente en esta próspera ciudad portuaria. Al mismo tiempo, el incidente de la destrucción de la isla judicial se extendió por todo el mundo como un reguero de pólvora. Después de que la noticia llegó al Nuevo Mundo, muchos hombres fuertes, poderosos y famosos estaban llenos de expectativas sin precedentes por la llegada de este misterioso equipo. Por otra parte, debido a una serie de acontecimientos importantes ocurridos en la isla judicial anteriormente, la reputación de la Armada y del gobierno mundial sufrieron un duro golpe. La gente estaba extremadamente decepcionada y enojada por el modo en que se manejaron las cosas, expresaron diversas insatisfacciones y lanzaron una protesta masiva. Pero sorprendentemente, ante tal ola creciente de opinión pública, la Armada y el gobierno mundial optaron por permanecer en silencio y nunca dieron ninguna respuesta o declaración positiva. Esta actitud negativa hizo que la gente cayera en un profundo pánico y todos empezaron a preocuparse. La gente común y corriente como ellos se convertirá a partir de ahora en corderos que serán masacrados por piratas. En ese momento, en una habitación tranquila, Guchen y su grupo estaban sentados juntos leyendo el último periódico. Y el contenido del periódico fue el incidente en la isla judicial, que describió las malas acciones de Guchen y otros. En respuesta, Guchen simplemente se encogió de hombros levemente y dijo que no le importaba la presión de la opinión pública. Él creía firmemente que mientras insistiera en tomar el camino que él creía correcto, eventualmente alcanzaría su objetivo. Sin embargo, Nami y los demás no lo creían así. Sabían que esta acción había atraído una gran atención y una enorme controversia. Si no lograban abordar adecuadamente los diversos desafíos que podrían enfrentar en el futuro, las consecuencias serían desastrosas. Después de todo, Guchen se pasó esta vez. Siempre estaba preocupada y esperaba que Franky pudiera construir el barco lo antes posible. Sin embargo, en ese momento, Chimoni entró corriendo felizmente y su voz llegó antes de que viera a nadie. Hermanos mayores y hermanas mayores, el barco está listo. Al escuchar esto, todos estaban llenos de expectativas. Luffy se levantó primero, mostrando su sonrisa característica. Hermanos, es hora de zarpar. ¿Cómo es el nuevo barco? Los ojos de Chopper estaban llenos de emoción. Nevera, mi nevera cerrada. Sanji estaba lleno de expectativas. Nami y Weiwei se sintieron aliviados. Fue genial. Por fin podían irse. Estaban preocupados todos los días, temerosos de que la marina viniera a aniquilar a su grupo. Todos tomaron su equipaje y siguieron a Chimoni hasta la orilla. Tan pronto como llegaron a la orilla, vieron una enorme tela negra cubriendo el barco, llena de misterio. Incluso Guchen lo esperaba con ansias, preguntándose si sería lo mismo que Sunsine en el libro original. Por fin estás aquí. Franky rió y dijo: date prisa y abre los ojos. Ahora es el momento de presenciar un milagro. Mientras decía eso, Franky y los demás se pararon en una esquina de la tela negra, y luego tiraron de ella con fuerza. Con un crash, la enorme tela negra fue derribada. Todos vieron que había un barco enorme frente a ellos, y la proa era ligeramente diferente a la original. Era una cabeza de león el doble de grande que la original, y sobre ella había algo parecido a una armadura, lo que daba a la gente una sensación de opresión. El barco es más del doble de grande que el Sunsine original. Es majestuoso. Esta es tu nueva nave, la llamo Anli Pluto. Franky sonrió con confianza y continuó. Su poder puede alcanzar una distancia de 10.000 millas. Este sería el fin de la novela, ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada, pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de YouTube y Patreon por si te interesa. El link está en la descripción al igual que en la página principal del canal.